¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo conmigo de invitado al licenciado Adrián Jorge Taranzano. Él es licenciado en exégesis bíblica, es doctor en teología, o sea que también es doctor. ¿Cómo se encuentra, doctor Adrián? Bueno, muchas gracias, Norma. Muy contento por su invitación. Pero aquí ya voy a hacer una pregunta más directa y... Una pregunta difícil, ¿no? no, es sobre esto mismo. Una broma, una broma. Y es que quede claro que es como a título de lo que hemos platicado en este video y de los conocimientos que tiene el profesor. ¿La doctrina de la Trinidad se puede sostener meramente del texto bíblico? ¿Sí o no? Bien. Bueno, aquí usted me hace una pregunta que, bueno, es bastante amplia, ¿no? Lo que sí podemos decir es que no podemos identificar sin más el desarrollo, la comprensión trinitaria, tal como se elaboró en los siglos posteriores, con el mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Ni siquiera con los textos del Evangelio de Juan, que normalmente se utilizan para subrayar la Trinidad, especialmente porque, bueno, en el himno en el cual aparece, se utiliza la expresión Dios referida al Logos, ¿no? Esos textos deben ser leídos en el contexto del judaísmo del primer siglo y no proyectarle otras categorías. Por lo tanto, para responder a su pregunta, lo que podemos decir es que no podemos hacer una identificación, ¿no? Nuevo Testamento igual doctrina trinitaria, sin tener en cuenta que hay un desarrollo cristológico trinitario posterior, ¿no? Que para el creyente, y aquí querría hacer ¿sí? Una indicación, para el creyente ese proceso de reflexión, ¿no? Ha estado guiado por el Espíritu Santo, para el creyente, ¿no? Obviamente, para quien analiza los textos desde una perspectiva no confesional, lo verá como una evolución de ideas, ¿no? Pero los datos son, van en esa línea. No podemos identificar la doctrina trinitaria en el Nuevo Testamento tal como se desarrolló posteriormente. Eso sería un anacronismo, ¿no? Un anacronismo. Sí debemos decir que en el Nuevo Testamento nos encontramos con muchísimos elementos de subordinacionismo, ¿no? Muchísimos elementos de subordinacionismo. Desde una perspectiva histórica, también aquí el exégeta se plantea, bueno, Jesús tuvo la conciencia de ser, por ejemplo, la segunda persona de la Trinidad. Bueno, allí la conclusión de los estudios históricos dan una respuesta negativa, no hay una conciencia de esa naturaleza, ¿no? Por supuesto, desde un análisis muy cuidadoso de todos los textos, ¿no? Desde ese punto de vista, reitero lo anterior, ¿no? En el Nuevo Testamento no encontramos la doctrina trinitaria expresada tal y como se desarrolló posteriormente. Leerla sería un anacronismo, así como a veces alguien lee el Génesis y dice hagamos al hombre y lee la Trinidad allí, bueno, ese es un anacronismo, ¿no? Es decir, bueno, de la misma manera o de manera análoga no podemos leer el Nuevo Testamento ya con las categorías dogmáticas posteriores. Hay un proceso de reflexión, que repito, para el creyente ese proceso estará guiado por el Espíritu Santo, entonces no altera su fe, ¿no? Pero lo que sí el creyente no podría hacer es decir, bueno, lo que yo creo ya está tal y cual, así como se formuló después en el texto bíblico, ¿no? El creyente puede decir, bueno, hay un proceso de reflexión que lo guió el Espíritu Santo y por lo tanto sigo creyendo, pero no podría decir, está lo que yo creo tal cual expresado materialmente en el Nuevo Testamento. No se puede hacer una lectura anacrónica, ¿no? Repito, el que cultiva estas disciplinas desde un ámbito no confesional lo verá como evolución de ideas,
tendrá sus argumentos para ello, aportará sus elementos con diversas herramientas. El creyente puede hacer esa lectura. Lo que sí podemos decir es que no podemos proyectarle al texto ideas que no tiene, o aún no tiene, o que han sido el puntapié para desarrollos posteriores, ¿no? Siempre en mis intervenciones soy sumamente respetuoso de la fe de los oyentes, ¿no? La crítica textual, la exégesis, las ciencias bíblicas no son un atentado a la fe, sino un aporte al conocimiento, ¿no? Y muchas veces he encontrado creyentes que después de encontrarse este u otros problemas, que bueno, me han dicho, mi fe se fortaleció, es más realista, es menos idealista que antes, ¿no? Yo creí antes que todo era redondito, clarito, cerrado, ya todo establecido. Hoy veo que es mucho más complejo, pero bueno, he ido como podando muchas hojas, pero que le han dado más fuerza al árbol de mi fe, ¿no? Fíjese qué imagen interesante, ¿no? Por eso mismo creo que no hay que tener miedo a hacer este tipo de estudios, ¿no? Y hay que ser también, si me permite la última expresión, muy honesto con los descubrimientos, ¿no? A veces hay descubrimientos que suponen un replanteo, a veces doloroso, de las convicciones mantenidas durante muchos años, a veces doloroso, pero creo que es importante ser honestos con lo que hoy podemos saber. Por supuesto, como usted dice, valorando, midiendo, sopesando, sacando conclusiones, confrontando opiniones, autores, etcétera, nunca maquillándolos. Claro, profesor. Hubo un tiempo en que yo estuve estudiando teología sistemática como parte de algunos cursos intensivos dentro de la iglesia cuando estuve en la iglesia cristiana y que te enseñaran, como dice el nombre, ¿no? Teología sistemática. Es así, así, así. Y Dios es así, así, así. Y Dios dijo así, así, así. Me hacía todo tan cuadrado, tan, como dices, tan perfecto, tan así. Y digo, no, es que le sacan ese factor humano, le sacan, bueno, muchas cosas, y eso me llevó a mí a poco ir investigando un poquito más, porque se me hacía ilógico, era como meter a Dios en una caja y decir, aquí está Dios. Entonces es como que, no sé. Y los invito a los que nos están escuchando a eso, a cuestiona tu fe, no porque, no es como dice el profesor, no es un atentado, pero cuestiona tu fe para que la entiendas mejor. Así no cualquiera que llegue y te diga, oye, esto está mal, no te vas a sacar de onda, sino que ya vas a tener más claro el cómo. Sí, de acuerdo, ¿no? Incluso yo creo que, como usted dice por allí, no conozco la denominación a la que pertenecía, así que no me expreso en relación con ella, pero sí puedo decir cómo muchas veces determinadas lecturas fundamentalistas no son simplemente enseñanzas que quedan en una doctrina, sino que afectan directamente la vida de las personas, ¿no? Y con una postura fundamentalista se puede hacer mucho daño,